Es posible, sin temor de caer en vacías categorizaciones, referirse a María Zambrano como una filósofa de la maternidad. Para adentrarse en el tema, quisiera mostrar ante todo cómo sea necesario colocar el pensamiento de la filósofa dentro de un horizonte de pensamiento que pone el nacimiento al centro. Frente a toda una tradición filosófica que ha reconocido la muerte como el rasgo calificante de la existencia, Zambrano desplaza su atención hacia la otra condición ontológica del ser humano, su ser natal y no solo mortal, proponiendo en este sentido un verdadero cambio de paradigma, reconociendo al hombre ante todo como, cito, un nacido, un ser nacido viviente. La filósofa mueve una crítica a toda una tradición de pensamiento que, poniendo la muerte como condición ontológica privilegiada, parece haber olvidado la otra imprescindible dimensión del ser humano, su ser natal y no solamente mortal. La muerte ha sido para el pensamiento occidental una verdadera obsesión que encuentra en el pensamiento contemporáneo en general y en Martin Heidegger en particular una de sus máximas expresiones. Una crítica a la que Zambrano mueve al filósofo alemán, cuyas raíces podemos encontrar en la falta de distinción entre la situación y el sentir. Afirma la filósofa, cito, creemos que el haber tenido en cuenta únicamente de la situación ha conducido a una mente como la de Heidegger en una dirección que le llevó a definir la situación última del hombre sobre la tierra como el ser para la muerte. Heidegger partió del estar aquí como lo de más radical del ser humano. Sin duda alguna que señaló un sentir que lo acompaña, el de sentirse arrojado, lanzado, echado afuera, diríamos. Mas este sentir es solo un aspecto del sentirse vivo, nacido, siendo alguien, del sentirse ser viviente como individuo irreductiblemente diferente. Pues que este sentir inicial se da también gloriosamente en un asombro total único que ningún otro acontecimiento puede despertar. El sentirse aquí a la manera heideggeriana prepara ya que sea la angustia, el encuentro decisivo entre el hombre y la nada, y bajo ella el ser sin más. Justamente de este encuentro se ha retirado la vida, nada menos que la vida, y la gloria que congénitamente la acompaña. Y el hecho, entre todos, de haber nacido. Fin de la citación. Sin negar la profunda inquietud que permea nuestra existencia, sino al contrario, adentrándose en sus abismos, la filósofa muestra aquí la posibilidad de una esperanza que alberga de esa misma angustia y habita en la profundidad del ser humano, en ese sentir inicial que muestra nuevos horizontes. Un sentir que en un pensamiento tan profundamente unido a la experiencia como el que la filósofa nos indica, no pudo ignorar la breve experiencia de la maternidad de Zambrano, que en su juventud fue también madre, fue madre ella misma. Ese hijo, muerto prematuramente pocas horas después de haber nacido, no pudo no marcar profundamente su pensamiento, obligándola por la mayor parte de su existencia a pensar conjuntamente a la muerte y a la vida a la vez, en una paradoja donde era imposible continuar a detenerse. Rescatar del olvido el dolor de esa prematura pérdida nos permite entonces adentrarnos en el pensamiento generativo que la filósofa nos ofrece a través de un método donde el movimiento mismo del nacer nos ofrece una llave hermenéutica adecuada para adentrarse en sus profundidades. La necesidad de volver a pensar desde la experiencia, desde ese sentir inicial anteriormente citado, encuentra en la filosofía zambraniana su perfecta expresión en la palabra entrañas, ese cito interior indescifrado e indescifrable, como lo define Zambrano, que indica la fidelidad a un pensamiento que no ha divorciado del sentir. A través de este término, que en la tradición literaria se utiliza para indicar la parte más íntima y esencial de la mujer, María Zambrano nos abre a una nueva dimensión capaz de unir inteligencia y sentir,
y de establecer a la vez un punto de partida que es posible colocar a la vez dentro y fuera del sentir originario del existente. María Zambrano alude a un movimiento que es posible entender a través de la llave hermenéutica del nacimiento, ahí donde la unión no excluye la separación, siguiendo una trayectoria que desde la realidad oscura y generativa trasciende sin nunca desligarse de la matriz originaria. La filósofa nos indica aquí así una forma de inteligencia que es propia de la acción de la sensibilidad y que actuando desde dentro indica al mismo tiempo una imprescindible abertura hacia lo otro. Es en este sentido que podemos hablar de una contradicción trascendente, la misma que se realiza en el momento en que pensamos al nacimiento. Podemos hablar entonces de una trascendencia de las entrañas. Se trata, con las palabras de Zambrano, de, cito, un algo que está encerrado y a la vez abierto hacia afuera, ahí donde la unión no excluye la separación. El método que aquí intentamos delinear muestra entonces la posibilidad de seguir otra lógica respecto a la que la tradición occidental nos ha otorgado, una lógica que, nutriéndose de imágenes, se mueve como la luz por irradiación. Se trata de un método que parece tener una privilegiada expresión en dos versículos del Ave Regina Celorum, una de las antífonas marianas que Zambrano transcribe en un escrito que lleva el significativo título Radix Porta y que se abre justamente con las palabras dedicadas a la Virgen que así reza: Salve Radix, salve Porta, ex quamundo lux estorta. Gracias a esta imagen que la filósofa, la filósofa nos invita a detenernos dentro de una paradoja que une inmanencia y trascendencia y sugiere a la vez la salida a esta aparente imposibilidad de pensamiento. Escribe Zambrano comentando los versículos dedicados a la Virgen. Cito: la distancia, se refiere a los términos radix y porta, es inmensa, podría ser vertiginosa. Esta que las dos imágenes reales despiertan en el alma y en la mente, se contrapone, es casi excluyente. Sin embargo, no se presenta así porque no se trata de conceptos, de nociones. La imagen funciona con su irradiación. La irradiación de la imagen es su primera forma de trascendencia, paralela, en cierto modo, a la extensión del concepto. La unión de estas dos imágenes irradiantes, en tercera potencia por lo menos, se verifica allá, en un punto no situado en el infinito, sino en un punto confín que no es límite. Hay en el confín que no es límite, hay un confín que no es límite, sino es justamente porta. Y en el confín, lo que manifiestan estas dos imágenes, no exclusivamente por cierto, es punto que recoge la inmensidad toda. Un punto situado, sin duda, en el eje vertical de la espiral del tiempo entero. Fin de la citación. Transformando el límite en abertura, Zambrano sugiere una vía que no requiere un alejamiento del otro, sino que al contrario permite el encuentro. María Zambrano nos invita aquí entonces a encontrar nuevas lógicas en abierto contraste con el enfoque racionalista, lógicas capaces de respetar la heterogeneidad y la generatividad de la realidad, sin la pretensión tan radicada en el hombre occidental de someter la realidad a la voluntad del sujeto. Esta transformación del pensamiento que María Zambrano nos indica muestra una diferente postura del pensamiento que se exprime a través de un método diferente. Se trata de un método, con las palabras de Zambrano, más que de la conciencia de la criatura. Fin de la citación. Un método que permite una visibilidad nueva, capaz de acoger como una madre lo otro, sin ninguna ansia de posesión.
Se trata, con las palabras de la filósofa, cito, de una mirada que todo lo recoge sin juzgar ni discernir, pues no une haciendo homogéneo lo distinto. Su unidad no es la abstracta de ideas y conceptos, es la unidad viviente, es la madre. Voy concluyendo. La fidelidad a ser mujer, condición a la que nunca la filósofa ha renunciado a lo largo de toda su existencia, es el gran don que ella nos ha dejado, con la tarea de seguir haciendo generativo su pensamiento. Un ejercicio difícil y simple al mismo tiempo, si no olvidamos nuestro íntimo vínculo con la realidad oscura y materna, sin dejar que el pensamiento se aleje de la vida y se vuelva rígido, mortífero, incapaz de seguir el mismo movimiento transformador de la vida. Se trata de un movimiento que, adentrándose en los más profundos abismos, permite rescatar de la indistinción lo que aspira a ser salvado por la luz, rescatando del olvido también ese hijo prematuramente desaparecido y transformando el dolor de esa pérdida en nuevos horizontes de esperanza. Es en esta misma perspectiva que el nacimiento se transforma en método de pensamiento, el único capaz de expresar esa adhesión a la realidad que es a la vez abertura hacia lo otro y fidelidad al origen. El movimiento del nacimiento, gracias a un método que no deja espacio a la homologación, se revela así capaz de romper la tiranía del concepto, esa coerción lógica que ha causado los mayores males de nuestra contemporaneidad. María Zambrano muestra así la posibilidad de seguir una lógica diferente que, gracias a su generatividad, indica la posibilidad de recorrer caminos inexplorados. Disculpe por mi español, que me puede... Al cristianismo, ¿no? Y el cristianismo, filosóficamente, en el siglo XX, como que ha rescatado y ha puesto como en el centro de su pensamiento, ha subrayado la importancia de la categoría de relación, especialmente en el ámbito humano. Entonces, lo que quiero hacer es una exploración de qué podrían ser las relaciones humanas o cómo estarían las relaciones humanas en el pensamiento de Suárez, para de ahí, de alguna manera, como abrir la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa en el resto de escolásticos? Bien. Entonces, la exposición va a tener como tres grandes partes. Una primera, quizás más amplia, que es básicamente hacer una exposición de un término que yo he acuñado, que es el de relación moral, para intentar hablar de este conjunto de relaciones, ahora voy a decir cuáles son, y ver cómo las entiende. Y luego habría otras dos partes, una primera dedicada a entender algunas relaciones humanas que sí tienen un estatuto propiamente real en Suárez, veremos cuáles, y por último, entender cuál es el estatuto ficcional de la mayor parte de las relaciones humanas para Suárez. Bien, lo primero que quiero decir es que Suárez, en la disputación, la última, disputación metafísica última, la 54, dedicada al ente de razón, justo en la última sección que está dedicada a las relaciones de razón, va enumerando diferentes tipos de relaciones de razón. Y uno de ellos hace una afirmación muy sorprendente, una serie de afirmaciones muy sorprendentes, porque coloca entre esas relaciones de razón un grupo de relaciones que yo he querido llamar relaciones morales para simplificar y poder hablar con un poco más de agilidad. Entre ellas menciona en primer lugar la relación de gobierno y servicio entre un amo y un vasallo. De manera que ser amo y ser un siervo serían dos relaciones de razón. También incluyen dentro de estas relaciones de razón todas las relaciones contractuales entre los seres humanos, el matrimonio y la compraventa. Entonces son relaciones que obviamente tienen un peso fundamental a la hora de explicar la vida humana. Y él la sitúa dentro del ámbito de razón, de las relaciones de razón. Una cosa muy sorprendente, teniendo en cuenta que luego tiene un gran tratado sobre la filosofía del derecho, en el que no voy a centrar porque no lo he trabajado. Otras relaciones de razón que incluyen otras obras en lugares de la obra serían la fama, el honor y todo ese tipo de, que podríamos llamar cualidades sociales, ¿no? Y por último, dentro de este ámbito de relaciones morales, también incluye como relaciones de razón las relaciones que hay entre un signo y aquello que está significado por ese símbolo, ¿no? Viceversa también. Bien,
Entonces, eso es como el panorama del tipo de relaciones de las que vamos a hablar en esta presentación. Suárez plantea que para que haya una relación de razón, hay 4 tipos de... O sea, tiene que darse lo siguiente, ¿no? Primero, para que haya una relación, tienen que darse las siguientes condiciones. Primero, que haya un sujeto real de la relación y un término real de la relación. Que ambos sean distintos realmente, que haya una distinción real entre ellos. Y que en el sujeto, esas serían como las dos primeras condiciones, 3, que los extremos de la relación sean reales. Segundo, que se distingan realmente. Y tercero, que en el sujeto de la relación haya un fundamento para que pueda llamarse a ese sujeto como respectivo de la otra sustancia, de la otra cosa. Bien, entonces, conforme a estos criterios, él distingue diferentes tipos de relaciones de razón según falte uno u otros criterios. Las relaciones de razón, este tipo de relaciones morales, las incluye dentro del tipo de relaciones de razón en las cuales los extremos son reales, tanto el sujeto como el término de la relación son reales, además se distinguen realmente, hay una distinción real entre ellos, pero lo que falta es que haya un fundamento real para la relación. Que falta como una motivación para la respectividad de uno a otro. Dentro de este grupo de relaciones de razón, Suárez incluye otro tipo de relaciones que no son solo las relaciones morales. Por ejemplo, el ser visto, cuando decimos que esta mesa es vista, es una relación de razón y no es una relación, o sea, tiene que ver con el ámbito humano porque tiene que ver con el ver, pero creo que es otro tipo de cosa y otro tipo de problemática lo que está ahí involucrado. Entonces, la pregunta aquí, entonces, este tipo de relaciones a las que les falta un fundamento real, ¿cuál podríamos llamar que es su fundamento? ¿Cuál es lo que suple esa fundamentación? Pues Suárez lo que dice es que lo que suple esa fundamentación es una denominación extrínseca. Es decir, el sujeto de la relación de razón no tiene un fundamento real, sino que recibe una denominación extrínseca, o sea, se le domina, se le pone un nombre en función de otra cosa que no tiene que ver con ninguna característica propia intrínseca suya. Y voy a poner una serie de ejemplos de cómo se entiende esto. Entonces, claro, a partir de aquí, la explicación que voy a hacer ahora de los casos concretos es mía, de alguna manera conectando cosas que dice en esta parte que estoy comentando de Suárez, del final de la disputación metafísica, con otras cosas que dice a lo largo de esa disputación sobre los entes de razón. Pero creo que podría quedar algo así la explicación. Por ejemplo, en el caso de, en todo el caso de las relaciones de contratos, de siervo señor, de matrimonio, de compra-venta, yo entiendo que la denominación extrínseca que da fundamento a la relación proviene de la voluntad humana. ¿Vale? Esto sí lo dice Suárez y a partir de ahora es donde empiezo yo. Por ejemplo, si el siervo es relativo al señor, es porque el siervo es el final, es el objeto de una voluntad del señor hacia él. De manera que podemos decir que en el siervo no hay nada real que lo haga siervo, sino que es simplemente que el señor tiene un deseo respecto a una voluntad, un querer, una disposición respecto del siervo, que al siervo en realidad no le aporta, no le configura nada. Y recíprocamente, si el señor es porque en la voluntad del siervo hay la voluntad de obedecer al señor. Esto es, ya digo, es una especie de proyección mía, pero intentando de alguna manera como recrear y dar un poquito más de contenido a esto de que son denominaciones extrínsecas que provienen de la voluntad humana. Es decir, ni el siervo ni el señor tienen ninguna cualidad, ningún rasgo, ningún tipo de relación real, nada en sus sustancias, ni siquiera en principio, una disposición propia que los que permitiría catalogarlos como siervo y señor. Sino que simplemente, en tanto que el siervo es objeto de la voluntad del Señor de mandarle, puede ser llamado siervo, pero eso no es nada en él. En la medida en que es término de la voluntad del Señor, le ponemos el nombre de siervo y luego concebimos eso como si fuera una relación real. Pero en realidad no hay ningún tipo de relación real del siervo al Señor. Otro tanto podría decirse en el caso de los cónyuges. El esposo tiene una relación con la esposa porque es término con la voluntad de esta. ¿No? Esto es una proyección, ¿no? Yo entiendo que
lo que Suárez está pensando es algo así como que el esposo es esposo porque la esposa tiene una voluntad respecto de él, de una serie de fidelidad, de actos de amor que pretende realizar sobre él. Pero en el esposo no hay nada que lo configure como esposo, como objeto término de esa relación. Simplemente él queda inafectado realmente por ser término de esa relación. Pero en la medida en que existe esa relación realmente, le podemos calificar como término de esa relación esposo. Y luego eso lo pensamos como una relación recíproca, pero que en realidad no existe. Y en el caso de la esposa, pues podríamos decir es otro tanto de lo mismo. Esto se complicaría un poquito más en el caso del comprador y el vendedor, porque entiendo que lo que es objeto de la voluntad del que compra es lo que es comprado, y en el caso de lo vendido lo mismo. Entonces, la relación entre los dos como que tendría de alguna manera mediata una relación que no va dirigida a ellos propiamente, sino al objeto. Pero bueno, esto habría que ver realmente si Suárez está de acuerdo o no, y si tiene algún otro texto, especialmente de Legibus, que de alguna me explique esta cuestión. Entonces, aquí lo importante es entender que ser término de una relación real no modifica, no supone ningún tipo de rasgo de realidad. Entonces, la relación es solo real en el sujeto. De manera que lo que aquí aparece es la comprensión escolástica de la relación real. Bueno, yo esto no he hecho una exploración, pero entiendo que es un paradigma que está presente en la escolástica, y cuando he hablado con otros compañeros que sí han trabajado más escolástico, dicen que el paradigma de la relación en el mundo escolástico, y esto en principio proviene de Aristóteles, no es un entre que está entre dos sujetos, entre dos términos, entre dos extremos de la relación, sino que en caso de que haya una relación de uno a otro y de otro a uno, dos relaciones reales, en real no tenemos una relación, tenemos dos, de la que va de un sujeto al otro y de la que va del otro sujeto al primero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tal como se entiende las relaciones, la mera respectividad del uno hacia el otro. Entonces, en esa respectividad del uno hacia el otro no está incluida la recíproca. Hay relaciones que por su naturaleza exigen la reciprocidad. ¿Vale? Por ejemplo, la relación de causa-efecto exige la reciprocidad, pero hay otras como el ser visto, el ser esposo, que en el fondo lo único que hay es la voluntad de uno de atenerse a determinada conducta o querer al otro de determinada manera. Eso no implica una reciprocidad en principio. Claro, aquí quedaría la pregunta de dónde queda el estatuto del contrato matrimonial o de la alianza matrimonial o de un contrato, etcétera, etcétera, ¿no? O el tipo de alianza o también de compromiso humano que hay en un ser siervo y señor, que actualmente en la actualidad no juega ningún papel, pero lógicamente en una sociedad en la que hay restos de feudalismo, pues lógicamente tiene una validez muy fuerte. Bien. Entonces, aquí hay una cosa. Entonces, he mencionado que hay relaciones que sí exigen esta reciprocidad, que exigen la relación recíproca. Las relaciones que estamos viendo ahora, no. Precisamente, el que estas relaciones no tengan su recíproco es lo que abre la posibilidad a que se cree, a que la mente genere, a que el entendimiento genere una relación de razón. Precisamente porque no hay el recíproco, y podemos hablar de la esposa como término del querer del esposo, podemos pensar como una relación que sería como la contraparte de ese querer del esposo. Bueno, la relación real es el querer del esposo, pero como la esposa es el término del querer del esposo, la mente inventa, por decirlo así, una relación en la esposa para de alguna manera como rellenar el hueco que le ha quedado como contrapartida del querer del esposo. Bien, esta situación se complica muchísimo, no voy a entrar porque estoy hablando un poquito, se complica mucho más en el caso de los signos, de los símbolos. Porque claro, lo que no tenemos en los signos y en los símbolos es una relación real de la que partir. Porque tanto para el signo como para el significado, la relación es una relación inventada por la mente, si queremos, siguiendo un poco la terminología escolástica o el pensamiento escolástico. Entonces aquí la habría que desarrollar. De hecho, un intento que no voy a explicar aquí de cómo podría intentar hacerse esto. Quiero mencionar muy brevemente un caso de relación humana de gran relevancia que Suárez sí considera real y entender en qué sentido lo considera como algo real. Y este caso es la paternidad. Entonces, para Suárez, la paternidad sí es una relación real. Ahora bien, ¿qué es lo que entiende por el carácter real de esta relación? Entonces, Suárez entiende esta relación como, Suárez entiende que hay tres tipos de relaciones reales, siguiendo la tradición escolástica previa, son las que tienen que ver con la unidad, las que tienen que ver con la causalidad y las que tienen que ver con la medida, entendido de un modo muy peculiar, que tienen que ver, por ejemplo, la vista,
El ver sería un tipo de relación según la medida. Bien. Entonces, obviamente la paternidad la va a incluir dentro del tipo de relaciones que tienen su fundamento en la causalidad. Entonces, claro, ¿qué causalidad? El de ser engendrado del hijo por el padre. Entonces, la causalidad es del padre al hijo. Entonces, la base de esa relación real es el ser engendrado. Entonces, basta que una vez se haya dado ese engendramiento para que haya una relación del padre al hijo. No hace falta que el padre, como que su acción fuera conservar la existencia del hijo. No hace falta eso. Basta que lo haya engendrado. Entonces, que haya una relación entre el padre y el hijo significa única y exclusivamente que el hijo ha sido generado, ha surgido de la causalidad eficiente del padre. No significa, no está incluida la crianza, no está incluida la relación afectiva que pueda haber, no puede haber el papel simbólico de referente moral que puede tener el padre para el hijo. Todo eso, bueno, también puede ser que no sea el lugar, pero no está incluido dentro de lo que es la relación de paternidad. Quiero cerrar haciendo una breve mención, claro, ¿qué significa? ¿Cuál es el estatuto ontológico de esas relaciones reales? De esas relaciones de razón. Suárez piensa que una relación de razón es una relación que es pensada como si fuera real, pero no lo es. Con ese sentido, habla de que es una ficción, porque el entendimiento finge la entidad, el ser de esa relación. Entonces, ¿qué es lo único real? Lo único real es el acto del entendimiento humano de pensar eso como si fuera. De manera que el único estatuto ontológico real que se le puede atribuir a ese tipo de relaciones es la de denominación extrínseca a partir del acto del entendimiento que las piensa. De manera que son denominaciones extrínsecas que se aplican sobre la nada, porque no hay nada que sea el ser esposo, ser siervo, ser señor. Lo único que hay es una denominación extrínseca a partir del acto de la mente de pensarlo así, de pensarlo como siendo. Entonces, aquí cabría como una pregunta de ¿qué hacemos con esto? ¿Admitimos un ámbito de lo pseudo-real en el que quepa todo el ámbito de la relación humana? ¿Hay que redefinir el ámbito de la relación para poder incluir estas relaciones humanas? Bueno, de alguna manera es como las preguntas que quiero dejar encima de la mesa y que no es mi pretensión responder, sino simplemente plantear. Perdón por haberme extendido un poquillo.